Capítulo 38. Lucha y huida. Una gran cantidad de criaturas corría por los terrenos del palacio y la velocidad a la que corrían estaba más allá de lo que un humano podría alcanzar. Porque estas criaturas no eran humanas, y no lo habían sido durante mucho tiempo. Con su visión mejorada, Ari los había visto instantáneamente y los había visto cruzar la distancia, y cuando su advertencia salió de sus labios, estaban demasiado cerca. Los vampiros se habían infiltrado en el palacio de Beauxbaton y estaban en grave peligro. Dos de los vampiros saltaron el último de la distancia y estaban lo suficientemente cerca como para agarrar a dos niños franceses más jóvenes que habían tenido la mala suerte de ser las fuentes más cercanas de sangre fresca para ellos. Intentaron escapar, pero los vampiros los sujetaron con fuerza, su fuerza inhumana era imposible de escapar y escucharon un crujido enfermizo cuando sus brazos se rompieron impidiéndoles agarrar sus varitas. Rostros contorsionados con venas negras palpitando bajo su piel, sus ojos estaban tan negros como la noche por el hambre y sus mejillas se habían vuelto demacradas y su piel tomó una apariencia moteada que reflejaba los atributos de los no muertos de su especie. Pero lo que llamó la atención de todos fueron sus dientes, afilados y alargados a menos de 5 pulgadas de desgarrar las arterias carótidas del estudiante francés. Antes de que los dientes pudieran hacer contacto con su piel, dos hechizos idénticos salieron disparados hacia esos vampiros. Hermione y Harry habían sido los primeros en actuar y sus hechizos habían golpeado a los vampiros en la cara con un potente rayo de luz solar directa. Los vampiros retrocedieron cuando la luz quemó su carne y sisearon de dolor. Elijah y Neville actuaron después de ellos y lanzaron poderosas maldiciones explosivas en represalia. Los hechizos no causaron el daño que le harían a un humano, pero los envió volando por los terrenos y la sangre floreció de sus pechos, y los dos niños estaban recogidos y llevados lejos del peligro y estaban llorando en agonía por sus huesos rotos y ahora estaban indefensos. Pero mientras se ocupaban de los dos vampiros, otros 3 se habían acercado a ellos, mientras que aún más se acercaron a ellos. Los hechizos comenzaron a extenderse por los terrenos, pero debido a sus reflejos mejorados y su velocidad, los vampiros podían esquivarlos casi con facilidad, ya que su velocidad a menudo superaba al hechizo que se estaba lanzando. Algunos de los estudiantes habían reconocido la desventaja y al darse cuenta de que no podían superar la velocidad de los vampiros, en su lugar erigieron encantamientos de escudo y se protegieron con ellos. Era un buen plan, pero los escudos necesarios eran agotadores y solo impedían que entraran cosas muy específicas. Harry y sus amigos lo estaban haciendo mejor, ya que eran más rápidos en el sorteo y hasta ahora habían logrado mantener a raya a sus propios atacantes. Harry envió una poderosa maldición de sierra con la esperanza de causar un daño importante que ralentizaría a uno de los vampiros para incapacitarlos, pero se había dejado abierto. Una mano fuerte había agarrado su izquierda y lo jaló con fuerza y otra lo agarró del hombro y él gritó de sorpresa y la fuerza del agarre. Relació. Harry jadeó a través del dolor al pinchar su varita y la criatura y su poderoso agarre se rompieron y otro hechizo la golpeó y la envió hacia atrás. Apresuradamente, Harry siguió su repugnancia Jinx conjurando una estaca de madera y desterrándola directamente en el pecho de la criatura y clavándola en el suelo. Son vampiros. Elijah gritó tratando de ayudar a los estudiantes que estaban en pánico y luchaban por vencerlos. Recuerden nuestras lecciones. Si puedes, usa solo hechizos no verbales. Harry dijo en voz alta a los estudiantes. Pueden escuchar lo que dices sin importar cuán bajo lo hables. ¿Todos ustedes conocen el hechizo de conjuro del sol?
Neville les preguntó de repente cuando sus maldiciones fallaron en golpear a los vampiros mientras corrían por los terrenos y alrededor en un abrir y cerrar de ojos, el que se usa en los invernaderos artificiales. Por supuesto. Hermione exclamó y creó un poderoso encantamiento de escudo justo cuando un vampiro cargó directamente contra ella y golpeó el escudo con el sonido de un martillo en un yunque y fue enviado volando hacia atrás solo para ser engullido por fuego azul mientras ella tomaba represalias y luego huía de ellos para evitar más llamas o maldiciones. Harry, Daphne, Neville, Susan y Elijah apuntaron sus varitas al cielo y gritaron Oxol Solis. 5 orbes de una luz dura pero cálida se encendieron en el cielo nocturno, iluminando todo el terreno y mostrando los números horribles que habían venido. Algunos se habían quedado en los terrenos asustados de acercarse, pero otros habían entrado en un frenesí. Los vampiros retrocedieron ante la luz por un momento mientras quemaba su carne expuesta causando ampollas dolorosas, pero fue suficiente para que los estudiantes tuvieran tiempo para reagruparse y tenían la ventaja añadida de reducir ligeramente su velocidad mejorada. Detrás de los defensores estudiantiles, el palacio de Beauxbatons había ido cambiando. En el momento en que agarraron a los niños, la escuela sonó en un tono bajo, como el sonido que hacen los vasos de cristal cuando pasas un dedo por el borde. Las grandes ventanas de la escuela aparentemente brillaron y se convirtieron en piedra, mezclándose perfectamente con la mampostería de la escuela. La similitud de las grandes puertas desapareció cuando las escuelas se transformaron en una gran fortaleza de piedra impermeable. Bajo la luz de los soles en miniatura, la transición de las escuelas fue muy evidente. La fachada normalmente acogedora y hermosa se había transformado y ahora cada escultura se había convertido en grotescos seres enojados que miraban amenazadoramente a cualquiera que amenazara a los estudiantes bajo la protección de la escuela. La facultad de la escuela comenzó a salir de la escuela y estaban alarmados pero alerta y comenzaron a lanzar hechizos en el momento en que vieron a los vampiros y el poder absoluto y el volumen de hechizos que salían de las varitas era impresionante. Algunos de los vampiros que habían tenido la mala suerte de ser los más cercanos a la facultad fueron enviados volando, brutalmente heridos o asesinados en el acto. Los vampiros pueden ser físicamente más fuertes, más rápidos y tener una mayor resistencia, pero al convertirse en muertos vivientes perdieron la magia y esa era la gran ventaja que los estudiantes y profesores tenían de su lado en este momento, solo tenían destreza física. Otra debilidad que explotaban los magos era la aversión de los vampiros al sol. El verdadero sol podía matarlos si se exponían a él por un período corto. Las heridas de madera no sanaban tan rápido como otros, y si una madera les perforaba el corazón, morirían. Sin embargo, las dos formas principales de matar a un vampiro eran quitarle la cabeza o el corazón. Estas fueron lecciones impartidas en Beauxbatons en las lecciones de caza, Durmstrang en habilidades de guerrero y Hogwarts en aplicaciones de defensa. Después de siglos de guerras, muerte y derramamiento de sangre, se enseñó al mundo mágico cómo defenderse de las criaturas oscuras a pesar de que una gran parte de su población había sido asesinada, sepultada o encarcelada. Un aspecto de la fisiología de los vampiros que se olvidaba con mayor frecuencia era que alguna vez habían sido humanos, y que sus mentes, aunque dominadas por el hambre, estaban tan dispuestas como cualquier humano a aprovechar la ventaja de la longevidad para aprender. Entonces, fue una sorpresa para algunos que habían traído cuchillos y los arrojaron por el suelo y los golpearon y causaron múltiples heridas y el derramamiento de sangre aumentó su frenesí.
Dos de esos cuchillos volaban en espiral hacia Harry, los vio cuando estaban a menos de 2 pies de él y logró gritarle "Ta". Los cuchillos se detuvieron a mitad de la rotación y quedaron suspendidos en el aire. Repulsó. Transmutar ligno. Los cuchillos salieron disparados desde donde fueron arrojados a la misma velocidad y como el metal no servía contra los vampiros, Harry los transfiguró de metal a madera y se alegró de escuchar un grito de dolor cuando al menos uno de ellos dio en el blanco. Desde afuera, en los terrenos oscuros, un grito confuso llegó a los estudiantes y maestros reunidos, fue espeluznante y envió escalofríos por todo el cuerpo de Harry. La luz en los terrenos se incrementó cuando los profesores lanzaron más hechizos de invocación solar y vieron a un vampiro alimentándose de una niña. Sin embargo, antes de que pudiera morir, un hechizo se extendió y agarró al vampiro salvaje y lo arrastró lejos de la niña que gritaba de dolor cuando la directora, muy enojada, empuñó su varita y no mostró piedad, lo que provocó que sus extremidades fueran arrancadas. Cuencas haciéndolos colgar sueltos a su lado y luego su cabeza se arqueó en el aire cuando fue cortada con un corte firme. «Desplázate». La directora gritó a algunos miembros de la facultad: encuentren a los estudiantes. El resto de ustedes quédense aquí. Su pedido fue solo para la facultad, pero muchos de los estudiantes mayores la ignoraron, y Harry y sus amigos estaban entre ellos. Harry, Hermione y Neville corrieron al jardín más cercano para buscar a algún estudiante. Encontraron a 5 estudiantes franceses que se encogían de miedo y trataron de llevarlos de regreso a la escuela, pero fueron detenidos por 3 vampiros que no habían sido tocados por la luz del sol debido a los árboles. Tengo mucha hambre. Uno de ellos siseó: es hora de que nos alimentemos. Ese no. Otro siseó peligrosamente señalando a Harry: él no es para nosotros. No me importa de quién sea la sangre que bebo. Dijo el primer vampiro y corrió hacia Harry, sin tener tiempo de lanzar un hechizo. Harry arrojó al joven estudiante francés hacia la escuela para sacarlos del camino, pero al hacer esto, Harry perdió toda esperanza de defenderse de la criatura oscura. El vampiro lo agarró del brazo con fuerza y sintió como si le estuvieran aplastando el brazo una vez más, y luego Harry escuchó a Hermione gritar de dolor y vio que tenía un corte en el brazo y sintió que una ira profunda lo atravesaba y era como un interruptor había sido golpeado en su mente. Necesitaba hacer cualquier cosa para ayudar a su amigo, y sintió que todo su poder brotaba, nada estaría fuera de su alcance para salvar a su amigo. El vampiro tal vez tenía 30 años cuando lo convirtieron, su cabello negro era largo y estaba recogido en un nudo detrás de su cabeza y mientras agarraba la garganta de Harry y lo sujetaba contra el árbol con su varita detrás de su espalda totalmente impotente, parecía victorioso. Harry vio las venas latiendo debajo de la piel moteada del vampiro y olió la sangre en su aliento. Impotente para usar su varita y su magia, usó la única magia que le quedaba. Su boca cambió rápidamente y sus dientes se agrandaron mientras sus ojos se pusieron rojos. Si el vampiro no hubiera estado lleno de sed de sangre, habría notado el cambio en su rostro, pero si lo hubiera notado, Harry no habría sido capaz de morderlo con fuerza en el brazo. Cogido por sorpresa, el vampiro se alejó de él rugiendo de dolor, sujetando su brazo con incredulidad y miró a Harry y finalmente lo vio a pesar de su agonía. La transformación se revirtió y Harry se veía completamente humano una vez más y lo miró peligrosamente y levantó su varita y apuntó al vampiro que luchaba.
Incluso con sus habilidades regenerativas, el vampiro todavía estaba a merced de la potente sustancia que estaba dentro de los dientes del lobo huargo, aunque se había alimentado recientemente y sus capacidades regenerativas estaban en su punto más alto, todavía estaba en una agonía considerable. Harry miró con satisfacción pero no había terminado, apuntó su varita hacia un lado y escupió Flagellum ignis. Y una larga corriente de fuego salió de su varita y se enroscó en el suelo causando que la hierba ardiera donde estaba, girando su muñeca en un movimiento circular hizo que el látigo se moviera y luego dio un golpe fuerte como si hubiera lanzado un hilo de pescar y el látigo cortaron hacia adelante y envolvieron al vampiro en su abrazo ardiente. Verter más poder en el hechizo hizo que un grito escapara de la boca del vampiro y el fuego lo consumió por completo y cayó al suelo inconsciente debido a la agonía y le tomaría horas regenerarse. Se giró para ver a Hermione en el suelo con su varita a 2 pies de distancia y ella estaba tratando de alejarse del vampiro que la perseguía. Sin terminar su hechizo, Harry atrapó al vampiro más grande y lo apartó de Hermione con un tirón definitivo y lo arrojó sobre su espalda y dio un grito de sorpresa cuando el fuego cortó su cuerpo. Harry. Hermione lloró en estado de shock al verlo avanzar hacia el vampiro quemado, pero Harry no la miró, estaba mirando al vampiro que ahora parecía tan temeroso como sus hermanos caídos, era un cadáver quemado y carbonizado con sangre a menos de 2 pies de distancia y vio la mirada ardiente que Harry tenía en su rostro. «No lo tienes en ti, muchacho», dijo que no matarías. Protestó débilmente, y sus ojos se movieron en busca de un medio de escape. «Hay muchas cosas que tu nuevo maestro no sabe sobre mí». Harry dijo en voz baja y desenrolló su látigo y su mirada se intensificó inmovilizando al vampiro en el lugar, debió haber sabido que no podía escapar y estaba asustado, «Tú eres el no muerto, y por atacar a mis amigos tú no tendrás piedad de mí». El látigo salió disparado de nuevo y se envolvió alrededor del cuello del vampiro y este gritó mientras el fuego devoraba su carne y comenzaba a devorar los músculos para llegar al hueso, el látigo quemaría la cabeza de sus hombros. «Harry», dijo Hermione mirándolo con horror. «Detener. No permitiré que aquellos a quienes cuido sean dañados», dijo en un tono frío incluso cuando su sangre bombeaba por la adrenalina. Un hechizo vino de la nada y cortó el látigo por la mitad y en el momento en que lo hizo, el hechizo terminó. Era Neville, sus brazos ensangrentados y cojeaba hacia él dejando atrás una cáscara quemada pero su varita estaba extendida hacia Harry. Al ver las caras de sus amigos por lo que casi había hecho, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, así que envió 5 estacas de madera a través del cuerpo de los vampiros para evitar que se levantara pronto. Las estacas de madera o las quemaduras graves son suficientes. Neville dijo bruscamente, miró a su alrededor en busca de señales de peligro. Nunca pensé que tendría que usar los hechizos de caza que nos enseñaron aquí. Se estremeció y miró a los vampiros quemados incapacitados que los rodeaban. Hermione miró la escena con mucho horror, no había podido hacer lo necesario y tampoco podía creer que ellos lo hubieran hecho. «Necesitamos que», Harry comenzó a decir cuando de repente hubo un zumbido bajo proveniente del borde de los terrenos, y se estaba acercando más y se hizo más fuerte. «¿Qué es eso?», Hermione exclamó alarmada e incluso lanzó un hechizo de escudo por si acaso. Sin respuesta que ofrecer, rápidamente revisaron las áreas restantes del jardín y no encontraron más vampiros o estudiantes y se apresuraron a regresar al patio trasero de la escuela. Estaba lleno de estudiantes y profesores de la escuela detrás de una gran barrera de fuego que los protegía. «Déjalos pasar». Harry escuchó a Daphne decir. «Son estudiantes».
Víctor y Fleur se pararon en el borde de la barrera de fuego y la separaron e hicieron que apareciera un camino por el que pasaron. ¿Estás bien? Fleur les preguntó luciendo preocupada. Bien. Harry dijo ignorando su preocupación, miró alrededor del patio a los que quedaban y vio que ninguno de ellos estaba herido y Harry se preguntó si los que habían resultado heridos habían regresado a la escuela para su propia protección. Fleur lo dejó en paz, pero vio las heridas que Neville había sufrido y rápidamente se dispuso a curarlas. Harry mira. Hermione le dijo. Los árboles. Mirando hacia los terrenos, Harry vio que los árboles se balanceaban de manera extraña y luego un grupo de vampiros comenzó a correr hacia ellos solo para que grandes raíces de árboles se levantaran del suelo y los ataran y luego los arrastraran hacia atrás. Los árboles estaban vivos, los vampiros que habían tratado de esconderse en la oscuridad que ofrecían habían sido atrapados y aplastados por sus ramas y raíces. Árboles guardianes. Neville dijo mirándolos con asombro. Nunca los he visto activados, cada árbol debe haber sido imbuido de magia antigua para proteger los terrenos en los que han sido plantados, crecen a partir de meros árboles jóvenes y esos árboles deben tener cientos de años. Confía en Longbottom para encontrar plantas interesantes cuando los vampiros nos atacan. Elijah se rió. Tu interés en la vida de las plantas es extraño. Neville se puso ligeramente rojo pero se rió y se encogió de hombros. Madame Maxime se acercó a Harry y pareció aliviada de verlo. ¿Estás lastimado? Ella exigió enérgicamente. ¿Te lastimaron? No, señora. Respondió Harry mientras ignoraba el dolor de donde lo habían agarrado los vampiros, y estaba seguro de que su cuerpo estaría cubierto de moretones cuando mirara más tarde. Bien. Ella dijo y sonaba aliviada. Ahora él no terminó su oración ya que el zumbido que aún se escuchaba a través del suelo se intensificó y se hizo más fuerte y luego se dieron cuenta de que no era un tarareo sino una canción baja y rápida y se podían escuchar palabras individuales aunque sin sentido. Harry frunció el ceño y usó sus ojos de lobo para mirar más a lo lejos. Vio una línea de 20 magos con túnicas negras cubiertas de fuego verde corriendo por los terrenos y de ellos provenía la canción. La convención envió a los cantores de batalla. Madame Maxime dijo sonando muy aliviada, ellos se encargarán de los vampiros, ahora todos entren al palacio, está seguro adentro. Escuchando la firme orden de la directora, quien seguía siendo una mujer imponente, incluso con su vestido de mascarada y su peluca, y los estudiantes y profesores se retiraron al palacio a través de la puerta ahora reformada. Una vez dentro, la puerta se selló una vez más y la directora envió a los estudiantes a sus habitaciones y les dijo que no se fueran hasta que ella les enviara un mensaje. Mientras caminaban por los pasillos, Harry recordó de repente lo que había sucedido justo antes del ataque y pensó que era mejor hablar con Daphne y se apresuró a alcanzarla. ¿Estás bien? Le preguntó en voz baja. Harrison. Ella jadeó al verlo, su vestido estaba rasgado y había suciedad en su rostro pero parecía ilesa. Te vi salir con los demás pero luego nos atacaron, no pude seguirlos. Temí que te hubieran alcanzado. No, estaba luchando contra ellos. Harry dijo tranquilizadoramente un poco magullado, pero nada que no haya solucionado. Aunque es raro, ¿no? ¿Cómo entraron en los terrenos aquí? Daphne le dijo en voz baja, mirando a su alrededor en caso de que la escuela escuchara. ¿Querían que nos fuéramos y luego atacaron? Puede que solo sea una coincidencia, pero debes admitir que es un momento extraño. Especialmente cuando piensas en cómo debería haber sido protegida esta escuela contra criaturas oscuras. Harry se encogió de hombros, se había preguntado lo mismo.
Supongo que nuestro primer beso es al menos memorable. Harry le dijo después de un momento de silencio tratando de romperlo. ¿Nuestro primer? Ella lo interrogó bruscamente. Harry rió al darse cuenta que había escogido mal sus palabras, la primera donde no me quedé estupefacto. Ella arqueó una ceja pero sonrió un poco. ¿Sabes? Tal vez la próxima vez no necesitemos un baile formal para reunirnos o un ataque para separarnos, comentó Harry con una sonrisa, aunque debo decir que tener mi sangre bombeando antes de que aparecieran podría haber ayudado. A pesar de sí misma, Daphne se rió y negó con la cabeza. Sabes que no mucha gente puede hacerme reír, pero de alguna manera lo logras, incluso cuando han sucedido cosas malas. Es un regalo. Harry sonrió bromeando, o tal vez es solo lo absurdo de la situación. ¿Las cosas siempre son tan locas a tu alrededor, Black Potter? Ella le preguntó. Puede que solo te conozca personalmente desde hace poco más de un año, pero siempre pareces estar en medio de algún tipo de problema. Solo desde que cumplí 11, señorita Greengrass. Dijo mostrándole una sonrisa, pero se puso serio al pensar en su vida antes de ir a Hogwarts. Antes de eso, mi vida era muy diferente, y en muchos sentidos igual de peligrosa y desagradable. No eres el primero en cuestionar si el regreso de Harry a nuestro mundo fue algo bueno. Dijo Neville detrás de ellos y se veía cansado pero entretenido de todos modos desde que regresó. Hogwarts nunca ha sido una escuela tranquila. Atraes problemas, Harry. Hermione estuvo de acuerdo en voz baja y todavía parecía estar fuera de sí. Trolls, dragones, espectros, autos voladores, sauces boxeadores, acromántula, basilisco, dementores, convictos fugitivos, dragones, todo tipo de criaturas acuáticas, esfinges, mortífagos y Voldemort, maestros psicópatas. Gigantes, hombres lobo y ahora vampiros. Oye. No es mi culpa. Harry protestó, yo no busco problemas. Hermione, Daphne y Neville le dieron una mirada que lo hizo hacer un puchero ya que no era del todo cierto. Está bien, a veces podría hacerlo, pero la mayoría de las veces me encuentra y no huyó. Se encogió de hombros e ignoró su luz riéndose a su costa, y cuando regresaron a Hogwarts Quarters se encontraron con el resto del equipo que parecía aliviado de verlos a todos y tuvieron que explicar lo que había sucedido ya que ninguno de los profesores lo explicaría. ¿Por qué habían sido confinados en sus habitaciones y por qué las ventanas y puertas se habían sellado? Hermione había dejado la vivienda rápidamente y se había ido a la habitación de la niña y no fue vista por el resto de la noche. Harry se preguntó qué le estaba molestando, pero estaba cansado por el baile y los esfuerzos de la batalla esa noche y su dolor de cabeza de antes había regresado con fuerza. Fue a su habitación y se sentó en su cama y sacó su espejo, necesitaba para hablar con Sirio. Pero todo pensamiento de llamar desapareció cuando se quedó dormido. Harry se despertó con un sobresalto cubierto de sudor y miró alrededor de su habitación medio en pánico, se sentía intranquilo y pensó que alguien podría estar en su habitación ya que podía sentir que algo lo observaba. La punta de su varita se encendió y miró alrededor de la habitación buscando cualquier señal de amenaza o algo fuera de lugar, pero por supuesto no había ninguno. No, sabía que su problema estaba en su cabeza, la parte distante de su mente que estaba conectada con Voldemort y, aunque no recordaba nada de un sueño, estaba seguro de que él era la causa. Suspirando, se resignó al hecho de que su sueño no sería pacífico y se recostó para tratar de dormir de nuevo, pero entre los pliegues de sus sábanas vio un ligero resplandor de luz. Era su espejo, alargó la mano y lo abrió y miró la superficie ondulada del espejo y supo quién estaba tratando de alcanzarlo.
Sintiéndose culpable de haberse quedado dormido y no haber usado el espejo inmediatamente, pronunció las palabras de activación Sirius Black. El espejo se onduló una vez más antes de que apareciera el rostro de Sirius Black en lugar de su propio reflejo. «Harry», gritó aliviado y le dirigió una mirada de reproche. «Llevo horas tratando de comunicarme contigo». «Lo siento, Canuto», dijo tímidamente sabiendo que debería haberlo llamado. «No he estado durmiendo recientemente y después de esta noche estaba realmente exhausto. Iba a llamarte, pero me quedé dormido en el momento en que llegué a mi habitación». «¿Estás bien?», Sirius preguntó mirándolo con atención. «¿Te lastimaron?». Harry no estaba sorprendido de que Sirius ya supiera sobre el ataque, o la directora lo había contactado, o tal vez Fleur o Víctor le enviaron un mensaje, o tal vez Sirius tenía otras fuentes en estos días. Nada que no se cure. Harry se encogió de hombros pero vio a Sirius estudiando su rostro y su esfuerzo. Debe haber sido claro cuando volvió a preguntar: «Me acabo de despertar». «Me desperté con un sudor frío». Se estremeció al recordar la extraña sensación con la que se había despertado. Sirius frunció el ceño pero asintió y le preguntó a Harry sobre el ataque y Harry respondió a sus preguntas. «Dijiste que te despertaste sudando frío, ¿viste en su mente?». «No». Harry espetó que no le gustaba la sensación de que solo era un topo dentro de la cabeza de Voldemort. «Lo siento, Harry», Sirius dijo con culpabilidad. «Estamos en guerra y esperaba que vieras algo. Quiero saber qué pretendía lograr con este ataque. Fue tan público y arriesgado que es casi una tontería». Harry asintió pero permaneció mudo. Entendió, por mucho que odiara ver en su mente, de vez en cuando era muy útil. «Ahora hay otra razón por la que he estado tratando de comunicarme contigo». «¿Qué es?», preguntó Harry frotándose los ojos y poniéndose más alerta. Reconoció la seriedad en el tono de Sirius. «Madame Maxime me contactó menos de una hora después del ataque. Dubois ha obtenido casi por completo el apoyo que necesita», dijo. «Se llevará a cabo una votación y, según sus amigos, la votación no irá a favor de Exchange. Dubois ha utilizado esta noche y la reciente muerte de su embajador a su favor. No sabemos cuál es su plan para los estudiantes extranjeros, pero tememos que te arreste». «¡No!», Harry protestó en voz alta. «Hemos logrado tanto. Tenemos que terminarlo». «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Tal vez unas pocas horas como máximo, pero realmente hay una forma de saberlo», Sirius admitió. «La convención entró en sesión hace media hora. Hasta que salgan no sabremos el resultado, pero para entonces será demasiado tarde». Harry notó que mientras Sirius parecía profundamente preocupado por las noticias y molesto por lo que estaba pasando, había casi un fantasma de expresión en su rostro. Un fantasma del merodeador que una vez ejecutó numerosas situaciones legendarias con gran éxito. Sirius tenía un plan, era una locura, pero necesitaba ejecutarse lo antes posible. Cuando terminó de explicarlo, Harry simplemente asintió y detuvo la llamada. Tenía que sacar a los estudiantes de Francia. Salió de su habitación y estuvo a punto de lanzar una serie de golpes mágicos para despertar a todos, pero después del ataque de anoche decidió no hacerlo. En cambio, llamó con fuerza y gritó a cada una de las puertas de las habitaciones de niños y niñas y les dijo que se levantaran y salieran. Revolotearon lentamente en sus pijamas y batas, todos luciendo cansados y confundidos sobre por qué los habían despertado a las 5 de la mañana. La Convención Nacional Francesa está en una sesión de emergencia para dictaminar sobre la continuación del intercambio, y el voto será en nuestra contra. Tenemos que irnos antes de que nos expulsen de Francia. Harry les dijo con calma. Así que dúchense, vístanse y empaquen, tenemos que irnos en una hora.
Los estudiantes se miraron conmocionados por esto, a pesar de que habían sido atacados, nadie había muerto y solo había 4 estudiantes heridos y algunos comenzaron a protestar, el evento de velocidad ecuestre aún no se había llevado a cabo. Suficiente. Espetó Harry mirándolos con enojo, no tenemos tiempo que perder. La convención solo puede terminar el intercambio mientras estamos en Francia y hospedados aquí en Deux Batons. Sirius Director Black ha planeado una extracción con Madame Maxime y ahora se ha terminado. A nosotros para asegurarnos de que no fallamos en volver a Hogwarts. No es justo. Exclamó Josué. ¿Qué pasa con todo nuestro arduo trabajo? Michael protestó. Lo hemos hecho muy bien. Harry levantó las manos en señal de derrota. Estoy tan decepcionado como todos ustedes, pero por favor hagan lo que les digo y sean rápidos. Dejen cualquier cosa de la biblioteca en las mesas aquí, el personal de servicio se las devolverá, también abandonen su curso. Libros que no son nuestros para tomar. Siguiendo su dirección, todos los estudiantes regresaron a sus habitaciones para empacar y prepararse. Harry también regresó a su habitación y se dio una ducha rápida y se vistió con su cálida bata de viaje y luego miró alrededor del desorden de su habitación privada y frunció el ceño. Llevaría mucho tiempo empacar de manera mundana. Tomando su varita, le dio una floritura y usó un hechizo que Tonks le había enseñado cuando habían estado de vacaciones, no estaba limpio y revisó que ambos compartimentos contenían todo lo que debían y luego activó la cerradura de sangre. Una vez que terminó, colocó todos sus libros prestados en el escritorio de su habitación y ordenó la habitación porque no quería parecer grosero y cuando salió empujando su baúl detrás de él, estaba feliz de ver que casi todos los estudiantes estaban allá. Les tomó 3/4 de hora empacar y estar listos para partir y solo estaban esperando la señal de que debían moverse. Luego vino, un Patronus se elevó a través de la pared. Era un turón jaspeado y otro también salía por una pared con forma de oropéndola. ¿Qué significa eso? Preguntó Raquel. Significa que es hora. Harry les dijo y lanzó su propio ciervo Patronus y lo envió a través de la pared y cuando se alejó se dividió en 2 ciervos separados. Tenemos que movernos ahora. Agitó su varita en su baúl y se redujo al tamaño de una caja de fósforos. Todos los de 6º año hicieron lo mismo y colocaron sus baúles en sus bolsillos y ayudaron a los de 4º año a hacer lo mismo si no conocían el hechizo. Ahora vamos, tenemos que darnos prisa, permanecer en silencio, tenemos que salir de la escuela sin que muchas personas se den cuenta. Harry les dijo y se levantó la capucha de su túnica y los condujo a todos por los pasillos de la escuela que estaba vacía según el plan entre Maxime y Sirius. Se las arreglaron para salir a los terrenos sin ser vistos, y la vista que encontraron en la luz del amanecer temprano fue horrible, los terrenos habían sido gravemente dañados en la batalla y en la distancia, podían ver el humo de la pirra donde los vampiros estaban siendo quemados. Una vez en los establos, Harry quitó las protecciones que había lanzado para evitar la interferencia con sus monturas y luego entregó a los estudiantes un collar de ocultación que el ministerio había usado para transportarlos de escuela en escuela. Los hacía invisibles para los muggles y no querían romper el estatuto de secreto. Black Potter. Madame Maxime llamó haciéndolo saltar cuando ella apareció de la nada. Los otros están listos para irse, ¿y tú? Sí, profesor. Respondió, vio como cada miembro del equipo montaba su caballo volador o hipogrifo. Tendrás que ser rápido y estar alerta, la convención tiene fuerzas patrullando el canal. Máximo advirtió.
Una vez que estés fuera de la jurisdicción francesa, no vendrán por ti, pero sabes que hay otras amenazas en tu país de origen, tienes que llevarlas a Hogwarts. Debería agradecerte tu hospitalidad. Harry dijo con sinceridad, a pesar de que no le había gustado todo lo que la escuela ofrecía, ya que todavía era una experiencia, ojalá se hubiera podido completar este tramo del evento. Como yo lo hice. Maxi me dijo sonriendo un poco, ahora debo regresar a la escuela, los maestros están esperando, adiós señor Black Potter. Al meterse en el establo, estuvo a punto de caer en estampida cuando los aetonanos estaban agitados y sus jinetes luchaban por controlarlos, pero se oyó un fuerte chillido y se hicieron a un lado cuando un gran hipogrifo gris acechaba hacia él. Harry le hizo una reverencia a Buckbeak y él recibió una reverencia a cambio, colocó el collar alrededor del cuello de Buckbeak y luego le colocó unas riendas de cuero. ¿Estás listo para volver a casa?, le dijo al hipogrifo mientras frotaba su cabeza. Buckbeak graznó y él interpretó que eso significaba que sí, usó magia para abrir las puertas del establo y se subió a la espalda del hipogrifo y el equipo abandonó los establos. Buckbeak extendió sus alas en el momento en que estaba afuera ansioso por despegar. Todos debemos permanecer unidos. Víctor gritó a los tres equipos. Este viaje será largo y rápido, debemos salir de Francia y evitar ser detectados por la convención, una vez en territorio británico podemos reducir la velocidad. ¿Esto es seguro? ¿Qué pasa con la alianza? ¿Qué pasa con los mortífagos? Llegaron gritos de los estudiantes, algunos de los cuales parecían asustados. Quédate con nosotros y estarás bien. Fleur dijo tranquilizadoramente. No dejaremos que nada te pase. Harry le dio un leve empujón a Buckbeak y este se lanzó hacia adelante y batió con fuerza sus alas y se elevó, seguido rápidamente por Fleur en su Pegaso blanco y Víctor en su caballo dragón en llamas. Los otros estudiantes también volaron en diferentes monturas voladoras y el grupo voló a través de los terrenos de la escuela francesa, pasando por encima de los muros fronterizos blancos y dirigiéndose al norte hacia las islas británicas. Fleur y Víctor estaban atentos a cualquier problema o posible emboscada, así que Harry aprovechó el momento para usar su espejo para decirle a Sirius que se habían ido. Gran Bretaña Mágica había oído hablar del ataque a la Academia Beauxbatons, el clan vampiro rumano había logrado infiltrarse en las protecciones del palacio y atacar a los estudiantes, afortunadamente ninguno había muerto, pero todos preguntaban qué pasaría con el intercambio de los tres magos. The Daily Prophet había estado lleno de noticias y enviado a las 5 de la mañana, cuando el público británico recibió sus copias, no tenían idea de que incluso mientras leían las noticias de la mañana y bebían su primera taza de té del día, que los tres equipos escolares volaban por Francia. En el ministerio, el plan para trasladar a los estudiantes solo era conocido por un grupo de 20 aurores, Gawain Robards y Amelia Bones, todos los cuales habían jurado guardar el secreto por parte del director Black. El ministro sería informado solo después de que los estudiantes estuvieran sobre suelo británico. El expreso de Hogwarts estaba sentado en una vía de tren en desuso en Kent, junto a un campo de granjero abierto, sería el lugar donde los estudiantes aterrizarían y abordarían el tren para el resto del viaje. El director y los profesores de Hogwarts habían arrojado todas las protecciones y encantamientos que podían pensar en el tren y estaba ubicado completamente invisible para los muggles de Kent en caso de que estuvieran en el área. Sentado en escobas en lo alto del Canal de la Mancha en el lado británico del canal justo al otro lado de la frontera.
Oficialmente, estaban allí debido a los ataques anteriores en el canal, pero en realidad habían sido enviados para escoltar a los estudiantes de intercambio de los tres magos a través de la frontera y llevarlos a salvo al tren. Madame Bones había enviado un mensaje de que los estudiantes estaban casi en el canal y debían permanecer vigilantes ya que los estudiantes estaban expuestos y abiertos a una emboscada. Dawlish se sentó en su escoba modificada con un par de omnioculares emitidos por aurores presionados contra su rostro mirando a lo lejos. Creo que puedo verlos. Informó que se le había dado el mando del escuadrón y no era frecuente que se le diera el mando y eso le dio un chip en el hombro. Están llegando a Calais ahora, de Pegasus y Dragonorsi son fáciles de reconocer desde esta distancia. Sus omnioculares podían ver a través de los encantamientos de desilusión, eran principalmente para fines antimugles. Deberíamos prepararnos para, Tonks fue a decir pero no terminó. Basta de hablar, Auror Tonks. Espetó Dawlish. Los dos no se llevaban bien, Dawlish estaba celosa de que Modi la estuviera entrenando y su conexión cercana con Lord Black, ya que la puso en la vía rápida para ascender sobre él. Deberíamos acercarnos. Dijo Deacon y comenzó a acercarse a Francia, pero Tonks lo detuvo. ¡No! Tonks dijo más bruscamente de lo que pretendía. Si nos acercamos, las fuerzas francesas se darán cuenta de nosotros y si se les alerta demasiado pronto, los estudiantes no podrán cruzar. Todos se ponen sus lentes. Dawlish ordenó. Necesitamos ver a quién estamos protegiendo. Tonks sacó las gafas de su bolsillo y casi las deja caer, pero cuando se las puso, pudo ver a los estudiantes que se acercaban incluso desde la distancia y fue un gran espectáculo ver tantas criaturas aladas cabalgando sobre Calais. Vaya, eso es impresionante. Deacon exclamó. Han hecho un buen tiempo. Bien. Tonks susurró para sí misma y miró a través de la masa de criaturas aladas y vio que uno de los hipogrifos dirigía a una parte de los estudiantes y supo que era Arrien el hipogrifo Buckbeak de Sirius. Los franceses los han notado. El Auror y Duans advirtió están despegando. Desde los botes que patrullaban, los aurores del canal francés aceleraban en el aire y se inclinaban hacia los estudiantes que se acercaban, iban a tratar de arrestarlos. Los tres mentores lanzaron hechizos de escudo y ayudaron a perforar un agujero a través de la línea francesa y volaron rápidamente hacia la frontera británica. Todos los aurores convergen hacia los estudiantes, los flanquean y los escoltan a Gran Bretaña. Dawlish ordenó y se inclinó hacia adelante en su escoba y se dispararon hacia abajo usando su gran altura para acelerar hacia ellos más rápido. Más rápido. Dijo una voz fuerte de uno de los estudiantes debajo de Tonks y ella conocía esa voz. Tonks voló rápido y bajó girando bruscamente y ella y sus compañeros aurores aparecieron por todos lados de los equipos. ¿Quién eres? Víctor gritó con su varita en la mano y Fleur y Harry también estaban listos para atacarlos. Tonks sonrió, los tres no se arriesgaban. Auror Dawlish de la Oficina de Aurores Británicos. Dawlish respondió en voz alta mientras volaba junto a los mentores extranjeros que le apuntaban con sus varitas. Ahora sigue volando hacia Gran Bretaña, estamos aquí para escoltarte. Michaels y Devonport se quedan atrás y hablan con los aurores franceses y asegúrate de que no te sigan. Víctor no respondió de inmediato y miró a Harry en busca de confirmación y recibió un asentimiento. Harry había reconocido a Dawlish. A Tonks le divirtió ver a Dawlish apuntando con la varita, inclinó su escoba y logró llegar al lado de Harry, pero él no la había mirado de cerca, probablemente asumiendo que solo era un auror en el escuadrón. Primo Watcha. Dijo evitando la larga envergadura del hipogrifo. Tonks.
dijo Harry y una gran sonrisa apareció en su rostro, junto con un suspiro de alivio. ¿Qué estás haciendo aquí? Asignación especial. Ella le dijo. Tenía que asegurarme de que estabas a salvo, ¿verdad? Después de todo, eres el futuro de nuestra casa. Es bueno verte. Él le dijo y ella vio la verdad en sus palabras escritas en su rostro y ella sonrió en respuesta, pero estaba rota por la situación en la que se encontraban. Tú también, Harry. Ella dijo y miró a su alrededor en caso de que los persiguieran. Sigan adelante, estamos en peligro mientras estemos a la intemperie así. Los estudiantes cruzaron el canal lo más rápido que pudieron. Los aurores franceses no se atrevieron a arriesgar a los niños con hechizos de fuego. Una vez que cruzaron la frontera hacia territorio británico, los aurores franceses fueron detenidos por los aurores británicos que volaron varitas mágicas. Libres de su persecución, los estudiantes no disminuyeron la velocidad cuando cruzaron el canal y volaron sobre Dover y continuaron sin pausa. El expreso de Hogwarts estaba en Kent y no tardaron en llegar, y Tonks esperaba haber evitado un incidente internacional, aunque estaba segura de que la convención francesa no lo dejaría pasar. Una vez que llegaron al expreso de Hogwarts, los tres equipos fueron subidos a bordo y su equipaje guardado. Luego sus monturas fueron retenidas para que el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas organizara su transporte hacia el norte a Hogwarts. El ministerio había ido a contener a las monturas de Hogwarts, pero Buckbeak había echado la cabeza hacia atrás con molestia y huyó, y las otras monturas de Hogwarts lo siguieron de cerca y se despidieron y se dirigieron hacia el norte. Los aurores y los funcionarios del ministerio habían ido a perseguirlos y habían sacado sus varitas solo para ser detenidos por Harry, quien les había asegurado que su hipogrifo se aseguraría de que llegaran a Hogwarts y no los persiguieran. Eso los dejó solo con las monturas Durmstrang y Beauxbatons, algo por lo que no parecían contentos. O.H.P. Ron estaba sentado en el gran comedor aburrido, había leído las noticias en el desayuno que el programa de intercambio estaba llegando a su fin, se había alegrado de escuchar eso solo porque significaría que sus mejores amigos regresarían y realmente los había extrañado. Había celebrado su cumpleaños sin ellos y sus cartas y regalos no habían compensado su ausencia. Por supuesto, todos los días no estaban completos sin que Lavender se arrojara sobre él, incluso después de que él le había gritado el día anterior cuando ella trató de sorprenderlo en los vestuarios de Quidditch. Decidiendo salir del castillo, se despidió de Seamus y de Anne y caminó hacia los terrenos y dio un paseo alrededor del lago. No podía esperar a que Harry y Hermione regresaran, incluso extrañaba sus discusiones con Hermione y los demás. Peligro en el que se metería con Harry. Estaba sentado en la orilla del lago bajo el árbol donde él y sus amigos se sentaban ocasionalmente. Cuando vio a Sirius caminando desde las puertas principales, se puso de pie y corrió tras él. Sirius lo escuchó y volteó y cuando vio quién caminaba hacia él se detuvo con una mirada socarrona en su rostro. Ron, solo necesitaba un paseo. Respondió torpemente. ¿Has oído algo de Harry? No respondió, sonrió y miró hacia otro lado. Creo que el equipo está de regreso, deberían regresar al final de las lecciones del día. Ron sintió que la alegría inundaba su cuerpo y la perspectiva de ver a sus amigos y dejó a Sirius para su lección de herbología de la tarde con un nuevo impulso en su paso. Tanto Dean como Seamus notaron la mejora en su estado de ánimo y ni siquiera se quejó cuando Lavender trató de hablar con él en el camino de regreso al castillo. En la sala común, no había podido concentrarse en nada del trabajo que tenía que hacer, ya que todo lo que podía pensar era en el regreso de sus amigos.
Eventualmente se dio por vencido y él, Dean y Seamus caminaron hacia el gran comedor para la cena, donde inusualmente no estaba ya servida. El gran comedor estaba lleno de conversaciones, todos se preguntaban qué estaba pasando y luego el director entró desde el vestíbulo de entrada y se detuvo. «Damas y caballeros», dijo en voz alta con una amplia sonrisa, «si pudiera tener su atención, por favor». Los estudiantes se quedaron en silencio, esperando que continuara y permitió que los últimos estudiantes rezagados entraran y se alejaron rápidamente de él mientras todo el salón los miraba. Como todos saben, el Palacio de Beauxbatons fue atacado anoche y la Convención Nacional Francesa ha puesto fin al programa de intercambio en Francia. Les dijo a todos felizmente, aunque sonaba como una mala noticia. Lo que los periódicos aún no saben es que Beauxbatons y Durmstrang desean honrar a Exchange y, aunque la parte francesa se ha interrumpido, continuará aquí en Hogwarts. La escuela estalló en una charla emocionada ya que todos sabían que eso significaría que el torneo de Quidditch se llevaría a cabo y era un evento que todos querían ver. A Hogwarts no le importaban mucho los eventos ecuestres, ya que era el único de los 3 eventos, y era el menos emocionante de los 3, por lo que no fue una gran pérdida. Ahora bien, Sirius dijo aplaudiendo. Si me siguen a los terrenos, tenemos que dar la bienvenida a nuestros invitados y al equipo local de regreso a Hogwarts. Prefectos, por favor guíen sus casas y recuerden que representan a nuestra escuela. Ron salió del gran comedor en su prisa por ver a sus amigos, pero la profesora McGonagall lo regañó por sus acciones, pero finalmente todo Hogwarts estaba afuera en filas organizadas separadas por casa, pero aún así todo lo que era posible. Como si por alguna señal invisible, comenzó a sonar un tambor y sobre él escucharon cascos, a lo lejos vieron las puertas de Hogwarts iluminadas por el fuego y luego algo se movía hacia ellos. El fuego corrió por los terrenos y bailó al ritmo de los tambores y las trompetas pronto se unieron a ellos al igual que las voces musicales del coro de Hogwarts cantando en latín. Los equipos viajaban en carros de fuego, tirados por lo que parecían fénix. Infierno sangriento. Ron gritó y gritó en voz alta con los otros estudiantes de Hogwarts mientras avanzaban por el camino hacia la entrada de la escuela. Liderando la procesión estaba Harry vistiendo su túnica de Hogwarts y estaba en un carro propio, rodeado de fuego que bailaba a su alrededor y era una vista increíble. El fénix que tiraba del carro no era real, simplemente una representación mágica de un fénix. Detrás de Harry había otro carro con el equipo de Hogwarts de 6º año y detrás de ellos estaba el de 4º año. El calor de los carros, los fénix y la pista en llamas que creaban como un camino era increíble y calentaba mucho los terrenos, pero era soportable y se sumaba a la atmósfera. Luego vino Víctor, quien recibió una gran cantidad de gritos de apoyo de las niñas de la escuela de Hogwarts y sonrió y saludó con la mano antes de volver a una compostura brusca y una figura inamovible. Su equipo lo siguió a continuación y miraban hacia la escuela con asombro. Fleur fue la siguiente y verla enmarcada en fuego fue impresionante. Ron sintió que la vieja sensación que tenía cuando la había visto por primera vez en 4º año se elevaba dentro de él, pero logró resistirse a lanzarse sobre ella. El fuego bailaba frente a Fleur y parecía darle una cualidad misteriosa. Sus estudiantes fueron los siguientes, al igual que los estudiantes de Durmstrang, estaban mirando el viejo castillo con sorpresa. En comparación con su palacio, era muy diferente, pero por supuesto, también habían estado en Durmstrang, por lo que ahora estaban acostumbrados a diferentes ubicaciones escolares.
Una vez que los carros se detuvieron y los estudiantes y mentores bajaron, el camino de fuego en el que habían viajado murió al igual que el fuego que consumía los carros, solo quedaron los Fénix. Fueron liberados de los carros y comenzaron a volar por los terrenos de Hogwarts y el cielo llenándolos con su fuego y chispas y luego convergieron unos sobre otros y explotaron en un magnífico final de fuegos artificiales. Hubo un gran aplauso de todos por la entrada de los equipos. Sirius apuntó su varita a su garganta y murmuró algo y luego su voz se amplió. Bienvenido al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Dijo cálidamente. Esta noche celebraremos su llegada a salvo y la continuación de este evento histórico. Doy la bienvenida a cada uno de nuestros invitados a estos antiguos salones y espero que disfruten su tiempo aquí. En nombre de mis alumnos les agradezco su hospitalidad y esta gran acogida. Víctor dijo con la reverencia tradicional de Durmstrang que fue copiada por todos sus alumnos como muestra de respeto. Yo también hablo por mis alumnos y gracias por recibirnos. Dijo alegremente. Pero hablo por mí misma cuando digo que es genial estar de vuelta en Hogwarts. Sirius miró a Ron y vio que solo quería correr hacia Harry y abrazarlo y darle la bienvenida de regreso a casa, pero se controló y luego le dijo a todo el equipo. ¿Qué puedo decirle al equipo de Hogwarts sino bienvenidos de nuevo? Han sido omitido. Ron vitoreó junto con los estudiantes y luego vio a Hermione escaneando a los estudiantes reunidos y ella encontró a los Gryffindors fácilmente y luego sus ojos se encontraron y ella le dio una gran sonrisa y Ron le devolvió la sonrisa con los dientes y saludó. Escuchó un gruñido a su lado de nada menos que Lavender pero la ignoró, ella no le estaba arruinando esto. Ahora entremos. Sirius continuó. El clima escocés en marzo no es el mismo que el del sur de Francia. Al no escuchar quejas, los estudiantes comenzaron a caminar de regreso a la escuela de manera organizada. Una vez que regresaron a la mesa de Gryffindor, se dejó suficiente espacio junto a Ron y alrededor de ellos para Harry, Hermione y Neville. La casa de Gryffindor quería que sus miembros regresaran. Una vez que las 4 casas estuvieron sentadas, los 3 equipos entraron, los equipos de Hogwarts se dirigieron directamente a sus propias mesas y rápidamente fueron bienvenidos. Harry. Ron gritó llamando la atención de Harry y estalló en una sonrisa. Corrió hacia sus mejores amigos y Ron, Seamus y Dean lo envolvieron en un gran abrazo y también agarraron a Neville mientras intentaba escapar. Me estás asfixiando. Harry se quejó y fue liberado. Neville estaba avergonzado por la amistad mostrada por sus compañeros de casa y se apresuró a tomar asiento, pero las chicas de sexto año también lo recibieron con un abrazo y un beso, al igual que Ginny. Ron luego se giró y estaba frente a Hermione y de repente estaba muy inseguro de lo que debía hacer, como en segundo año cuando ella regresó del ala del hospital y tartamudeó por algo que decir. Hermione estaba sonriendo con lágrimas en los ojos y se tiró alrededor de su cuello y se rió. Es tan bueno verte, Ron. Ella gritó, te hemos extrañado. Harry le estaba sonriendo a su amigo con una sonrisa de complicidad y Ron se preguntó qué estaba pasando por la mente de su amigo de pelo negro. Hermione se separó de él solo para envolver a Ginny en un abrazo de cabello muy tupido. ¿Está tan feliz de verme o es la idea de volver a su biblioteca favorita? Ron le dijo a Harry riéndose. Sin embargo, antes de que Harry tuviera la oportunidad de responder, Hermione se volvió hacia él. Eres un imbécil, Ronald Weasley. Ella dijo y le dio una palmada en el brazo, solo tienes que arruinar un momento con tus comentarios sarcásticos. Ella lo estaba mirando y Ron se quedó boquiabierto como un pez, sin saber qué decir y luego se echó a reír. Al darse cuenta de que solo estaba bromeando, la miró a ella y a Harry. ¿Por qué los extrañé a ustedes dos?
Probablemente porque en realidad has estado haciendo tu trabajo por tu cuenta desde que se fueron. Ginny le dijo y le sonrió a Harry, gracias por las cartas. No hay problema, Ginny. Le dijo a ella. Ron miró alrededor del salón y vio que, al igual que en el torneo de los Tres Magos, las otras dos escuelas estaban sentadas con Slytherin o Ravenclaw. Victor y Fleur estaban sentados en la mesa del personal y estaban hablando con el director que estaba al lado. Luego llegó la fiesta y los Gryffindors comenzaron a alojar a sus compañeros de casa para obtener información sobre lo que les había sucedido en el intercambio y lo que habían aprendido.